Apatzingán, Michoacán, una ciudad que arde desde dentro, donde el calor no solo viene del sol, sino de los cañones que rugen en la madrugada. Allí, entre sembradíos de limón, casas de bloc sin repellar y patrullas con vidrios rotos, se escucha un nombre que todavía cala en la memoria de los uniformados. Ismael Chávez, comandante de campo, líder de patrullajes y el último en creer que aún había algo por salvar en ese territorio olvidado por el Estado. Su final fue brutal. No hubo persecución, no hubo fuego cruzado, solo una ejecución directa, a quemarropa, a plena luz del día, frente a una tienda, con testigos que aún hoy no quieren hablar. 2 tiros al pecho, uno más a la cabeza. El tipo de disparo que no deja lugar a dudas. Fue una advertencia, un mensaje, un acto de guerra. Pero lo que los asesinos no sabían es que ese mismo día, en los pasillos silenciosos del despacho de Omar García Harfuch, comenzó otra cuenta regresiva. Porque Harfuch no olvida a los suyos, porque cuando tocas a un comandante, despiertas a un estratega. Y lo que estaba por comenzar no era una investigación. Era una cacería silenciosa, una operación sin cámaras, sin comunicados, sin show político. Una misión letal. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no salió en los titulares ni en las mañaneras. Fue un movimiento quirúrgico, encubierto y devastador para el narco. Una jugada que pocos conocen, pero nadie olvidará. Antes de seguir con esta historia, quiero que te pongas por un momento en los zapatos de quienes lo vieron todo. Imagina que eres parte de una corporación policial donde las balas no solo vienen del enemigo, sino también desde las sombras, que dicen ser tus aliados. Imagina ver caer a tu comandante, sabiendo que nadie levantará un dedo, a menos que alguien como tú alce la voz. Y por eso, hoy no eres solo espectador, eres jurado. Tú decides si esta historia importa. Tú decides si aún creemos en la justicia, o si nos resignamos a que el crimen siga escribiendo las reglas del juego. Así que comenta ahora. ¿Tú crees que aún hay justicia en las zonas tomadas por el narco? ¿O México está perdiendo esa batalla sin que nos demos cuenta? Tu comentario no es solo una opinión, es una señal, una resistencia. Porque cuando muchos hablan, el silencio de los poderosos tiembla. Suscríbete ahora, dale like si esto te remueve algo dentro. Y comparte este video con alguien que ya no cree en nada. Porque tal vez esta historia pueda devolverle un poco de fe. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque también estás cansado de quedarte callado. Volvamos a la historia. Porque la cacería del sicario acaba de comenzar. Y lo que Harfuch hizo no fue casualidad. La muerte del comandante Ismael Chávez no fue un error táctico. No fue una pérdida en medio del caos. Fue una ejecución planeada, fría, precisa, infame. Lo mataron con la intención de enviar un mensaje envuelto en sangre, dirigido no solo a la policía, sino a todo aquel que se atreviera a desafiar el poder criminal en Apatzingán. Y el mensaje era claro: aquí mandamos nosotros. El autor de ese crimen tenía nombre y apodo: El Zurdo. Un sicario entrenado sin escrúpulos, con una trayectoria de silencios y desapariciones a sus espaldas. Pertenecía al brazo armado de una célula que no solo operaba con violencia, sino con ideología. Una especie de limpieza contra toda forma de autoridad legítima. Su meta no era solo sembrar miedo, era gobernar desde el terror, pero cometieron un error fatal. Pensaron que su crimen quedaría sepultado en otra carpeta de investigación empolvada. Pensaron que la muerte de Chávez sería una victoria más en su cruzada. No sabían que estaban tocando a un hombre que era como un hermano para alguien en la cima. Porque cuando Harfuch vio la fotografía del cuerpo, cuando escuchó el audio filtrado con la voz burlona del sicario, algo se encendió. Y lo que nació en él no fue solo indignación. Fue un fuego frío, silencioso, incontenible. Una decisión:
Voy a encontrar a ese malnacido y lo voy a sacar, aunque tenga que escarbar a Patzingán con las uñas. Ese crimen no despertó solo al sistema. Despertó a la bestia que duerme detrás del uniforme. Y Harfuch. Harfuch no olvida a los suyos. Mientras las noticias hablaban de elecciones, espectáculos y notas que cambiaban cada 24 horas. Omar García Harfuch ya había activado su propio canal de guerra. No hubo ruedas de prensa. No hubo alertas oficiales. Ni siquiera una filtración a los medios aliados. Porque esta vez, la justicia no saldría por televisión. Saldría de la sombra. Formó lo que en los pasillos de inteligencia llaman un equipo fantasma. Agentes entrenados para actuar sin dejar huellas, sin rastros, sin errores. Perfiles que ni siquiera aparecen en la nómina. Hombres que pueden entrar, ejecutar y desaparecer como si nunca hubieran estado allí. Lanzaron drones sin marcas, satélites con coordenadas selladas y comandos que solo respondían a una voz, la de él. Primero Morelia, luego Uruapan. La búsqueda era quirúrgica, matemática, paciente, hasta que una llamada cambió todo. Una voz nerviosa desde un celular sin chip susurró. El zurdo se esconde en una finca, entre los limoneros, cerca del canal seco. Y Harfuch no dudó. No pidió confirmación. No esperó órdenes. Solo giró la cabeza. Activó el protocolo. Y sus palabras fueron tan frías como definitivas. Es hoy. Así comenzó la cacería más silenciosa y precisa del año. Una operación que no buscaba titulares. Buscaba cierre, justicia y algo más personal, revancha. La madrugada se deslizó sobre los campos como un manto espeso. No había estrellas. Solo neblina baja, silencio cortante y un aire denso que presagiaba algo inminente. Era el momento perfecto para matar o para capturar. La finca estaba rodeada de árboles de limón, tan densos que servían como muralla natural, pero para el equipo de Harfuch era el escenario ideal. Se desplegaron 3 unidades tácticas desde distintos ángulos, cada una equipada con visión nocturna, detectores de calor y drones térmicos que flotaban como insectos invisibles. No hubo radios, solo gestos, luces infrarrojas y un silencio tan afilado como el acero de sus cuchillos. La orden era clara: vivo o muerto, pero que no escape. El zurdo estaba atrincherado, armado hasta los dientes, rodeado por sus propios halcones, jóvenes pagados para vigilar cada entrada, cada camino, cada sombra. Pero Harfuch sabía algo que ellos no sabían: cómo cortar el mensaje antes de que vuele. Los drones bloquearon la señal. Los halcones fueron neutralizados uno por uno, sin un solo disparo, y el cerco se fue cerrando con la precisión de una trampa de oso. A las 3:17 de la madrugada, todo terminó. El último foco térmico en el dron se detuvo. Una silueta cayó al suelo. No hubo tiroteo. No hubo advertencia. El zurdo ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. Solo entendió, demasiado tarde, que su tiempo había expirado. Y mientras lo arrastraban fuera de la finca, con las manos atadas y la cara hundida en el polvo, Harfuch solo dijo una frase que quedó grabada en los radios del equipo: uno por uno, los vamos a sacar. Y este es solo el primero. Las primeras horas tras su captura fueron un silencio tenso. El zurdo no habló, no comió, no durmió. Solo respiraba lento, como si aún no comprendiera que el juego había terminado. Pero Harfuch no necesitaba gritarle. No necesitaba golpes. Solo necesitaba tiempo. Y un expediente lleno de verdades que él ya conocía. Y cuando por fin habló, nadie en la sala estaba preparado para lo que venía, porque lo que el zurdo reveló heló la sangre de todo el equipo. La ejecución del comandante Chávez no fue un acto aislado. Fue parte de una cadena, un plan, una purga. Con voz seca y ojos vacíos, empezó a soltar nombres, fechas, coordenadas.
Grabaciones de audios en su celular donde otros policías, aún vivos, ya estaban marcados para morir. En su teléfono había algo peor que armas, voces conocidas, videos clandestinos, mensajes codificados con horarios y rutas de agentes que aún ni siquiera sabían que estaban en la lista. Entre los archivos estaba un documento titulado Limpieza Total, Fase 3, con una lista de 11 nombres. Todos eran mandos de nivel medio y alto. La muerte de Ismael Chávez no fue del fin. Fue del principio. Y lo más aterrador fue que entre los blancos futuros había nombres de agentes infiltrados en las propias unidades de inteligencia. La traición no estaba solo en las calles, estaba dentro del mismo sistema, y en ese momento, Harfuch comprendió que lo que tenía entre manos no era solo un sicario, era una pieza clave de un plan mucho más grande, un plan que estaba en marcha, y que aún podía detenerse, pero solo si actuaban rápido. Pero lo peor aún no había salido a la luz, porque entre confesiones, coordenadas y nombres sueltos, el zurdo dejó caer una bomba, que cambiaría por completo el rumbo de la investigación, su contacto directo, su protector, su puente seguro con las autoridades. Era un jefe de policía local. Sí, un mando con insignia, un hombre que portaba uniforme, que juraba proteger y servir, y que en realidad vendía la vida de sus compañeros al mejor postor. ¿Te imaginas eso? El que debía dar la voz de alarma era el mismo que abría la puerta por donde entraban los sicarios. Cada informe que salía, cada operativo cancelado a última hora, cada cambio sospechoso de patrullaje, todo había sido manipulado por él. Era más que corrupción, era traición, pura, brutal y sistemática. Cuando Harfuch recibió esa confirmación, no dudó, no pidió permiso, no esperó al papeleo. Simplemente dio la orden que muchos soñaban con escuchar. Arresten al jefe. Ahora, sin uniforme, como lo que realmente es, un delincuente infiltrado. Esa misma noche, la Unidad Interna de Asuntos Especiales detuvo al mando en su casa. Y con él cayó toda una red de nombres, sobornos, rutas alternas y archivos borrados. Una estructura que llevaba años operando desde adentro del sistema, cobrando vida por cada silencio, por cada mirada desviada, por cada compañero caído que nadie se atrevía a vengar. Harfuch no solo atrapó al sicario, comenzó a arrancar el cáncer desde dentro, y lo hizo como un cirujano, sin temblar. Tras días de absoluto silencio mediático, cuando los rumores ya eran imposibles de contener, Omar García Harfuch apareció, sin aviso, sin protocolo, sin rodeos. No hubo bandera detrás, ni cámaras alineadas por estética. Solo un podio, un micrófono, y la mirada directa de un hombre que ya no hablaba como funcionario, sino como soldado. Con voz firme, clara, y una rabia contenida en cada palabra, dijo: «No vamos a permitir que el uniforme se manche por cobardes infiltrados». Y entonces, el país escuchó lo que muchos esperaban oír desde hace años. El asesinato del comandante Chávez no quedará impune. Hoy se hizo justicia. La sala quedó en silencio. Ni siquiera los reporteros se atrevieron a lanzar una pregunta. Pero lo verdaderamente escalofriante y poderoso vino después, cuando se apartó ligeramente del guión, miró a cámara y dejó caer una advertencia que aún hoy resuena en cada corporación del país. Al próximo que entregue a un compañero, que se prepare, porque lo vamos a encontrar. No era una amenaza, era una promesa. Una línea trazada con fuego entre los que protegen y los que venden el uniforme por unas monedas. Ese día, no solo se capturó a un sicario. Ese día, Harfuch restauró algo más profundo: el respeto por la lealtad. Y en un país donde muchos ya no creen en nada, esa frase, dicha con rabia y verdad, se convirtió en un eco entre los muros de todas las comandancias. Si traicionas, no vas a durar mucho. Ismael Chávez no murió en vano.
No fue una estadística más. No fue una placa colgada en una oficina olvidada. Murió cumpliendo su deber, con la frente en alto, enfrentando una guerra que muchos prefieren ignorar desde la comodidad del escritorio. Era más que un comandante. Era un símbolo. Un hombre que, pese al miedo, nunca bajó la mirada, que sabía que caminar por Apatzingán era como cruzar un campo minado. Y aún así, lo hacía todos los días. Hoy, su nombre está inscrito en el muro de honor. Un mármol frío que guarda los nombres de quienes dieron todo. Pero su legado no está escrito solo en piedra. Está grabado en la memoria de los que aún siguen patrullando. En cada operativo que ahora se hace con más convicción. En cada recluta que repite su nombre con respeto. Su familia, marcada por el dolor, hoy recibe protección especial. Pero más allá de custodias, lo que reciben es algo más poderoso. La certeza de que no fue olvidado. Porque la muerte del comandante no apagó una llama, la encendió. Fue la chispa que activó una respuesta real. Una advertencia silenciosa, no solo para los sicarios, sino para los traidores con placa que aún se esconden en las sombras. Y sobre todo, fue una promesa que quedó firme sobre la mesa de Harfuch. La justicia no duerme. Y si alguien cree que puede matar y desaparecer, se equivoca de país. El legado de Ismael Chávez no es solo el recuerdo de su muerte. Es el eco de su valentía, resonando en cada rincón donde aún se lucha por lo correcto. A veces, el verdadero enemigo no se esconde en la selva, sino en la oficina de al lado. No siempre lleva pasamontañas. A veces, viste uniforme. A veces jura por la patria, mientras planea quién será el próximo en caer. Porque lo más peligroso no es el narco que dispara en la calle, es el traidor que sonríe dentro del sistema. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo los está enfrentando, los está sacando a la luz. Esta no es una historia de superhéroes, es una historia de guerra interna, de corrupción, de venganza, de justicia, y de un hombre que decidió no quedarse cruzado de brazos cuando le mataron a uno de los suyos. Pero ahora, te toca hablar a ti. ¿Crees que Harfuch está haciendo lo correcto? ¿O es solo otra figura más del sistema que nos tiene anestesiados? ¿Es justicia real o un teatro muy bien armado? Deja tu comentario. Haz que tu voz también esté en esta conversación, porque el silencio ya no es opción. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que aún cree que en México la justicia está muerta. Porque, a veces, todo lo que hace falta para encender una revolución es un solo hombre que no le tenga miedo a las sombras. Y tú acabas de ver lo que pasa cuando alguien se atreve, cuando alguien deja de hablar y empieza a actuar. Gracias por ver. Y recuerda, cuando el miedo gobierna, solo el valor puede responder.